Señor. Poderoso, santo, santo, santo. Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios y amigos que escuchan a través de estos medios. Vive Jesús, la cual bendigo. Bendigo a la familia de la tierra. Vive Jesús. Ministerio sano y bendecido. Oración familiar. Vive Jesús, aleluya. Dependo, ¿verdad?, del Señor. Vive Jesús, aleluya. Y vamos a hablar de la gracia. La gracia, ¿verdad? Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. La gracia que Dios ha puesto en nosotros. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Dice la palabra del Señor, alabado sea el Señor, en el capítulo 6 de Génesis, capítulo 6, versículo 8. Dice que, pero Noé halló gracias ante los ojos de Jehová. Alabado sea el Señor, poderoso santo. Muchas personas, y yo sé que creo que el mundo entero vive Jesús en este tiempo, en el tiempo que estamos, que hemos oído la palabra del Señor, vive Jesús, y tantas personas dicen, bueno, siempre lo mismo. Pues la palabra del Señor, aunque nosotros nos vamos a diferentes capítulos que mucha gente han oído las historias, pero Dios habla diferente a través de las escrituras, vive Jesús. Y yo me voy ahí porque Dios encontró gracia en Noé, donde había una generación perversa, dice los versículos anteriores del capítulo 6. Dice la maldad de los hombres. Había una generación perversa, donde todo esto llegó a la presencia de Dios. Y Dios, pues, ¿verdad?, vio la maldad de los hombres que había llenado esa maldad la tierra, vive Jesús, y con esa maldad estaban incluidos hasta los animales, hasta la tierra, vive Jesús, se había contaminado por esa maldad. Pero dice el Señor que miró y vio, ¿verdad? Y vio que Noé halló gracia ante los ojos de él. O sea, había una persona que era justa, que no se había contaminado, ¿verdad?, con las cosas de esa generación, con la maldad. Y entonces Dios dice en el versículo capítulo 7, versículo 1, y le dice, y dijo Dios a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Esa generación era perversa, era mala, pero como dije anterior, que Dios se encontró y vio a Noé, ¿verdad?, que dice, esta persona es justa. No puedo condenar a esta persona, ¿verdad?, con esta generación. Si nosotros vamos a la historia, Abraham le dijo al Señor, pero Señor, ¿destruirás tú a los buenos con los malos? También hubo un rey, ¿verdad?, que dijo lo mismo, vive Jesús, aleluya, en la historia de Abraham. Abraham cometió un error y Dios iba a castigar, pero entonces Dios le dice, oye, el rey le dice a Dios, pero mira, si yo no tuve la culpa, ¿verdad? Vive Jesús.
Y entonces el Señor retomó, ¿verdad?, la decisión. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, vive Jesús. En el Nuevo Testamento, yo digo que Dios hizo un nuevo pacto. Como estaba yo predicando anteriormente, vive Jesús, que Dios hizo un nuevo pacto. Vive Jesús. Este nuevo pacto, ¿verdad? Pues si nosotros recopilamos, ¿por qué es un nuevo pacto? Bueno, Dios hizo pacto con Noé. Dios hizo pacto con diferentes personas, vive Jesús. Hizo pacto con Abraham. Y hubieron muchos pactos, vive Jesús. Pero el pacto que Dios hizo aquí en el Nuevo Testamento se llama el pacto de la gracia. Vive Jesús, aleluya. Y en el pacto que había en ese tiempo del Viejo Testamento, pues eso estaba en el arca. El pacto de los 10 mandamientos con Moisés para ese pueblo, vive Jesús, y todo eso estaba en el arca. Entonces dice aquí en el versículo 9 del capítulo 11, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo. Vive Jesús. Eso es Apocalipsis 11, versículo 9. En este tiempo Dios abrió el templo del cielo. Yo digo que ese nuevo pacto vino a través de Jesucristo, que es la gracia. Vive Jesús. Ese arca que vemos allí en el cielo, pues es el arca del pacto que Dios hizo en el Viejo Testamento, que estaban los 10 mandamientos y estaba, dice que el maná, vive Jesús, aleluya, y estaba la vara de Aarón, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Pero vamos a buscar la gracia. ¿Qué es si en este arca estaba esas cosas que yo dije, verdad? Acabo de decir. ¿Qué es lo que hay en el pacto de la gracia? En el pacto de la gracia, Jesús nos dijo 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y yo digo con todo el cuerpo y con todo lo que sea, tenemos que alabar a Dios, servirle a Dios. Vive Jesús. Y entonces Jesús dice el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Bueno, muchos dicen que el prójimo son los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Nuestra familia. No, prójimo es todo el mundo. ¡Wow! Qué difícil es amar a un enemigo, ¿verdad? Qué difícil se hace amar a una persona que no quiere a uno. Qué difícil se hace amar a aquellos que le tiran a uno, aún aquellos que viven o duermen con uno, vive Jesús. Qué difícil. Pero si nosotros nos vamos atrás, en la historia de Job, la mujer le dice, mira, maldice a tu Dios y muérete. O sea, la misma mujer estaba diciendo que Job dijera una maldición, sabiendo que si él maldecía a Dios,
se iba a ir al infierno. ¡Wow! Muchas veces sí, nos tropezamos con personas que a veces están a nuestro lado. Nuestros hermanos, lo que sea, están a nuestro lado, ¿verdad? Y no quieren el bien para nosotros, porque ven que nosotros tenemos la gracia de Dios y somos mejores que ellos en muchas cosas y tienen celo y bien, nos dicen cosas para ver si nosotros nos perdemos, ¿verdad? Nos vamos al infierno, vive Jesús. Porque Noé, Dios encontró gracia en Noé. O sea, estaba la gracia. Él era misericordioso, ¿verdad? Y él de eso, pues, el Señor le dice, bueno, pues te voy a usar a ti para ver si alguno viene, vive Jesús. Y entonces, yo digo que tuvieron la bendición las familias, Dios podía, ¿verdad?, escoger solamente la familia, y como hizo también con Lot, ¿verdad?, que cogió también la familia, vive Jesús. En Noé, pues aquella generación no quiso, vive Jesús, escuchar, decían, eso es un loco, y que mira, está haciendo ese arca allá en la montaña y haciendo esto, y dice que va a llover. Cuando se cejó la puerta, entonces quizás muchos vinieron a tocar, mira, ábrenos, pero cuando la puerta se cierra, estoy predicando y hablando de lo mismo que hablé anterior porque quiero llegar a esto. La puerta se cejó y no hubo cómo abrirla porque Dios la había sellado. En este tiempo de la gracia, Dios nos ha dado la libertad, ¿verdad?, del libre albedrío de nosotros escoger. ¿Escogemos al mundo o escogemos a Dios? Y Dios nos dio la gracia a través de Jesucristo. Jesucristo vio el Señor, ¿verdad? Y dice, bueno, voy a mandar a mi hijo. El Señor lo puso en una virgen, nació, trataron de matarlo y él luchó, pasó todas las adversidades, llegó a grande y entonces para coger su ministerio, primeramente tuvo que pasar, ir al desierto, 40 días y ser tentado por el diablo. Pero a través de la gracia él tuvo fuerza, él tuvo, ¿verdad?, voluntad. Vive Jesús. Era un hombre justo. Vive Jesús. La gracia de Dios estaba en él. Y a través de esa gracia Dios nos abrió una puerta. Esa puerta todavía está abierta. Vive Jesús. La puerta de la gracia. Mucha gente dice, no, que cuando Dios quite la iglesia, ya no va a haber nada. No, que cuando Dios haga esto, ya no va a haber nada. No, no. Cuando Dios cierre esa puerta, que es Jesucristo, que es la gracia, vive Jesús. La ley se cejó. La ley se cejó, vive Jesús. Con el último profeta, ¿verdad? Y ese último profeta pues anunció, ¿verdad?, tantas cosas, ¿verdad? Anunció represión, anunció que el día del Señor se acerca, que se fue Malaquías, el día del Señor. El día del Señor, a través de Jesucristo, nos está dando una oportunidad. Tenemos gracia, tenemos libre albedrío. Vive Jesús, aleluya. La iglesia, mira, la iglesia no tiene gracia. La iglesia aquí en la tierra, lo que se ha metido es en maldición.
maldición detrás de las riquezas, maldición detrás del poder, maldición de yo soy, vive Jesús. Maldición de deja que la hermanita haga lo que quiera, que el hermanito haga lo que quiera, porque se me van los diezmos, se me va el poder, se me va, vive Jesús. Después dicen que tienen gracia, sí, tienen la gracia de Satanás. Aquella gracia que Dios le dio, ¿verdad?, al lucero y la perdió. Entonces quiso hacerse grande, hacerse rico, hacerse poderoso. Esa es la gracia que ha cogido la iglesia. Esa gracia se ha metido a la iglesia. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Ya todo el mundo quiere ser pastor, ya todo el mundo quiere ser evangelista, ya todo el mundo quiere ser misionero porque cogen fama, cogen riqueza y pierden la gracia de Dios. Y cuando el ser humano pierde la gracia de Dios, es un miserable. Miserable eres tú. Tú que estás pendiente a la riqueza, que estás explotando al pueblo de Dios. Tú eres un miserable porque no tienes la gracia de Dios. La perdiste. Y Dios está dando oportunidades porque todavía esa puerta está abierta. Dice aquí que las puertas del cielo, aleluya, se abrieron, las puertas del templo fueron abiertas, vive Jesús. Jesucristo abrió esas puertas, pero está para cejarlas, vive Jesús. Esa puerta ya pronto se va a cejar. Están sucediendo, ¿verdad?, relámpagos, terremotos, truenos, granizo. Y ya hay fuego también, aleluya, poderoso santo. Ya aquí no lo pusieron, pero ya el Señor puso el fuego también. Hay fuego por toda la tierra, vive eso, porque la ira de Dios está viniendo a medida, vive Jesús, todavía, porque todavía cuando el Señor zumbe esa ira completa, porque mira, todavía tiene que cumplirse el capítulo, aleluya, ese 13, ¿verdad?, de ese hombre que va a venir, las dos bestias esas. Vinieron bestias, mira, pero si ese Hilde fue una bestia. Ese presidente de allá de Argentina que estuvo una vez, ¿verdad? Ese de España, ese de Cuba, Fidel Castro, vive Jesús. Y todos esos presidentes que hay todavía, vive Jesús, aleluya, que tienen, alabado sea el Señor, el pueblo de Dios, lo están matando, África y todas esas partes. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, porque es que todavía la palabra del Señor tiene que cumplirse, todavía falta. Vive Jesús, aleluya. No deje que esa trompeta séptima que suene, aleluya, poderoso santo, para trancar esa puerta. Porque como dije en la predicación anterior, mira, a veces suena la trompeta cuando, o sea, antes, ¿verdad?, las películas de vaqueros, ahí sonaba la trompeta, ¿verdad?, cuando los soldados tenían que prepararse, cuando los soldados tenían que empezar a pelear o cuando tenían que retirarse. Sonaban 3 veces, ¿verdad?, para prepararse, para ir a la guerra, para pelear en contra del enemigo y para retirada. Si ya no podían, ¿verdad?, tenían que dar retirada, vive eso. Esta trompeta va a sonar cuando la puerta se cierre. Sonó y la puerta del templo se abrió. Lo dice en el versículo 19, ¿verdad?, del capítulo 11, del versículo de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que estoy leyendo. Esa puerta se abrió. Y mira, cuando esa puerta se cierre, entonces aquí no va a haber gracia. Aquí lo que va a haber es terremotos,
aquí va a haber relámpagos, aquí va a haber de eso, pero más grande de lo que está haciendo ahora. Entonces va a venir la ira de Dios. Todo eso está en la tierra, ¿verdad? Siempre ha habido relámpagos, tormentas, terremotos, pero ahora está siendo más fuerte, más rápido y en diferentes ciudades más rápido, más continuo. Aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Todo eso se ha multiplicado, vive Jesús, aleluya. Un día el Señor me dice, sí, eso siempre ha sucedido, pero ahora va a ser multiplicado, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. No dejemos que la gracia se acabe, vive Jesús. En esta semana pasada yo pasé una experiencia. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y el Señor obró en mi vida grandemente, vive Jesús, aleluya. Unas puertas se abrieron y el enemigo quería que yo las cejara. Pero el Señor me habló, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y yo hice lo que el Señor dijo que yo hiciera. Y lo voy a dejar para la próxima predicación que va a ir a continuación. Vive Jesús. Porque en esta yo te voy a decir que si no estás preparado, si te has vuelto atrás, si estás en una iglesia que no hay calidad de palabra, o sea, la verdadera palabra, porque palabra sí, yo sé que hay, todos los días sí, pero ¿será palabra genuina? ¿Será palabra verdadera? O sea, tú puedes irte a tu casa y tú le pides al Señor que el Señor te dé sabiduría y entendimiento. Te insto, ¿verdad?, a que si antes eras o quieres ser o eres, cuídate. Si has vuelto de nuevo a los caminos del Señor, pégate del Señor porque estamos en tiempos malos y no te dejes engañar por nadie. Tú puedes ir a la palabra del Señor. La palabra del Señor es gratis. A lo mejor tú tienes una Biblia en tu casa y nunca la has leído. No la abres, vive Jesús, pero es tiempo de leer la palabra del Señor. A lo mejor estás viendo novelas, estás viendo programas en la televisión, pero aquí en la palabra del Señor puedes encontrar de todo eso, de todo se puede encontrar. Lo que tú tienes que buscar, entendimiento y sabiduría, por qué esas cosas sucedieron y por qué están puestas en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque dicen, no, que la palabra del Señor debe ser santa, y mira estas cosas que dice aquí, asesinato, prostitución y cuántas cosas hay. Pues el Señor lo dice para que nosotros no hagamos. Toda esta gente hicieron todo esto y tuvieron consecuencias. Vive Jesús, aleluya. A veces tú ves un programa en la televisión y si buscas el contenido, a veces tienen contenidos buenos, que son edificantes, hay otras que son destructivas, ¿verdad? Pues entonces así es la palabra del Señor. Tú la buscas para beneficio de tu vida espiritual, vive Jesús. Y entonces nosotros tenemos que ver la naturaleza, lo que está sucediendo, que lo dice en la palabra del Señor, que todas estas cosas sucederían, y que nosotros no caigamos, que nuestra familia no caiga en esos nuestros hijos, ¿verdad?, en esos juicios de Dios. Vive Jesús, aleluya. Que a veces nosotros no somos luces entre medio de las tinieblas y a veces hemos sido echados hacia atrás y entonces los hijos ven esas cosas y se van al mundo y después no creen en nosotros, ¿verdad? Y a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad?, ser luces entre medio de las tinieblas, a veces nos cuesta lloro,
vive Jesús, porque vemos que la familia antes le servía y a veces nosotros nos caímos y también nuestra familia se cayó también, vive Jesús, aleluya, con eso que pasó. A mí me sucedió todo eso. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Pero estoy pidiéndole al Señor por mis hijos, ¿verdad? Por mi familia, vive Jesús, aleluya. Y voy a hablarle en la próxima predicación de todas estas cosas, vive Jesús. Para si hay alguna persona, ¿verdad? Y sirve para testimonio, Dios puede seguir obrando en tu vida. No te dejes llevar por lo que está pasando. No te dejes llevar por pastores falsos, evangelistas falsos, misioneros, maestros. Vive Jesús, aleluya. Deja que el Espíritu Santo sea tu maestro. Deja que Jesús, a través del Espíritu Santo y a través de este Nuevo Testamento que Dios hizo con esos apóstoles y todos estos escritores, vive Jesús, aleluya, te lleven a la bendición, vive Jesús. Que no te lleven a la maldición, vive Jesús, aleluya, sino a la bendición, porque Jesucristo vino, vive Jesús, a abolir, como se dice, la ley. ¿Cómo? O sea, lo que yo quiero decir es que no pudieron llevar la ley porque era muy fuerte. Entonces Jesucristo vino a traer gracia con amor, con misericordia, para que entonces no se hiciéramos tan fuertes. Y entonces Él nos dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Vive Jesús, aleluya. Ama a Dios, porque después que nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, no tenemos odio contra nadie, porque amamos a todo el mundo. Si tenemos el amor de Dios, el prójimo es todo el mundo. Entonces, amamos a todo el mundo porque tenemos el amor de Dios. El amor del hombre no significa nada. El amor del hombre es mentiroso. Porque el hombre te dice hoy una cosa con amor y mañana te dice otra sin amor. La mujer te dice una cosa con amor y mañana te dice otra. El esposo engaña a la esposa engaña al esposo que dice, prometió amarlo en todo tiempo y en todo momento. Mentira. Al primer problema, a patitas aquí va. Entonces, el amor del hombre es mentiroso. Mentira del hombre. El hombre lo que tiene es mentira. Solamente existe un amor verdadero que es el amor de Dios. Y si nosotros tenemos el amor de Dios, tenemos que amar a todo el mundo. Si tenemos el amor de Dios y amamos a nuestro prójimo, no le vamos a quitar la mujer a nuestro prójimo. No le vamos a robar a nuestro prójimo. No vamos a matar a nuestro prójimo. No vamos a desear lo de nuestro prójimo. Esos son los mandamientos. Porque Jesús se lo hizo más fácil, pero están ahí. Vive Jesús, todos los mandamientos. Y si nosotros perdemos esa gracia que Dios nos dio a través de Jesucristo, se acabó todo, porque un hombre sin gracia es un miserable. A veces dice, oye, tú tienes una gracia tan bonita, tu rostro brilla, eres tan bonito porque tenemos la gracia de Dios. Pero el pillo no tiene gracia. El que mata no tiene gracia, perdido. Mira, Caín, Dios le quitó la gracia y parecía quizás a lo mejor la marca que le puso parecía un monstruo o algo parecía, alguna marca le puso el Señor porque le quitó la gracia por haber asesinado a su hermano. Dios le quitó la gracia. Cuando Dios quite la gracia aquí en la tierra, ¡ay santo! Yo no quiero estar aquí. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Por eso tu gracia es la que va a llevar a tu familia al cielo.
La gracia de Noé fue la que salvó a su familia. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. La gracia de Abraham fue la que salvó a Lot. No fue a Lot, Lot no se salvó, porque, fue porque Abraham intercedió y nosotros tenemos la gracia de Dios y intercedemos por nuestra familia, ¿verdad? Y Dios la salva. Vive Jesús, poderoso santo. Es que no deje que la puerta de la gracia se cierre, porque entonces eres un miserable. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por la gracia a través de Jesucristo. Señor, estoy yo aquí en esta mañana predicando. Aquellos que oigan esta tu palabra, Señor, ponle gracia para que reciban a Jesucristo, Juan 3:16, y puedan, Señor, entrar al cielo, a ese templo, que la puerta todavía está abierta. Pero yo sé que pronto se va a cerrar, Padre. Gracias, Padre y Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.